Ha llegado el momento de desvelar una verdad tan impactante que redefinió el concepto de avaricia y traición en Wall Street. No estamos hablando de un simple desfalco corporativo o de un ejecutivo que manipuló las cifras trimestrales. Estamos a punto de sumergirnos en la historia de la estafa financiera más grande que el mundo haya conocido, un agujero negro que devoró la riqueza de generaciones, instituciones de caridad, fondos de pensiones y el prestigio de los más sagaces inversores. 65.000 millones de dólares. Repito esa cifra para que resuene en sus mentes, 65.000 millones de pesos. Una cantidad tan vasta que resulta casi abstracta, un número tan estratosférico que, si se apilaran en billetes de 100, alcanzarían la luna y regresarían varias veces. Este es el tamaño del fraude orquestado por un hombre que, durante décadas, fue venerado como un titán, un innovador, casi un demiurgo de las finanzas, Bernard L. Madoff. El mero hecho de pronunciar el nombre Madoff evoca inmediatamente imágenes de traición, caída y ruina. Pero para comprender la magnitud de la catástrofe, primero debemos desmantelar al mito. Madoff no era un charlatán que operaba desde una oficina oscura en una calle lateral. No. Él era la personificación del éxito de Wall Street. Su empresa, Bernard L. Madoff Investment Securities, BLMIS, era un monolito de prestigio, fundado en 1960. Durante los años 80 y 90, Madoff se convirtió en una figura crucial en la evolución tecnológica del mercado. De hecho, fue pionero en el uso de tecnología informática para operar acciones y su influencia fue tan grande que llegó a ser presidente no ejecutivo del Nasdaq, la bolsa de valores tecnológica que él mismo ayudó a construir. Piensen en esto, el hombre encargado de asegurar la integridad de uno de los mercados más grandes del mundo era, al mismo tiempo, el arquitecto de un esquema Ponzi que operaba bajo el mismo techo. Este es nuestro segundo gancho, la terrible ironía que define esta historia. Madoff no solo era confiable, sino que era la confianza. Su oficina principal, ubicada en el icónico Lipstick Building en Manhattan, irradiaba seriedad y solvencia. Sin embargo, detrás de una cortina invisible, operaba una doble vida. Había una división legítima de corretaje que, de hecho, era muy rentable y respetada, encargada de ejecutar órdenes para otros corredores. Y luego, estaba el Santa Santorum, la división de asesoría de inversiones, el corazón palpitante del fraude, un área que operaba con una mezcla de secretismo de alto nivel y accesibilidad exclusiva. Aquí reside el conflicto central de nuestra narrativa. ¿Cómo pudo un esquema tan simple y antiguo, un esquema Ponzi, sostenerse durante tanto tiempo, a través de múltiples ciclos económicos, y engatusar no solo a inversores ingenuos, sino a bancos globales como Santander y Royal Bank of Scotland, fondos de cobertura sofisticados y auditorías regulatorias? La respuesta es un cóctel tóxico de avaricia, arrogancia, y quizás lo más importante, el poder de la prueba social y la exclusividad. Madoff no buscaba clientes, los clientes lo buscaban a él, a menudo con desesperación. Él cultivó un aura de inalcanzabilidad, la famosa estrategia de la cuerda de terciopelo. Entrar al fondo de Madoff no era una transacción financiera, era una invitación social. Si un potencial inversor era demasiado inquisitivo, si pedía demasiados detalles sobre la estrategia secreta o si parecía demasiado necesitado, Madoff simplemente lo rechazaba o lo hacía esperar años. Esta táctica, psicológicamente brillante, hacía que la gente deseara aún más ser parte del club. La negativa servía como prueba de la integridad y la exclusividad del fondo. Si no cualquiera podía entrar, pensaban, debe ser la inversión más segura y lucrativa del planeta. Y los resultados eran, superficialmente, impecables. Año tras año, década tras década, los extractos bancarios llegaban como relojes suizos, retornos anuales de 10, 12, a veces 15%, con una volatilidad sorprendentemente baja. Cuando el mercado se desplomaba, los fondos de Madoff se mantenían estables o incluso subían ligeramente. En las épocas de auge, sus retornos eran constantes, pero nunca tan exorbitantes como para despertar sospechas inmediatas de una burbuja. Eran, en resumen, perfectos. Demasiado perfectos. ¿Qué estaba haciendo Madoff exactamente para lograr esta alquimia financiera? ¿Cuál era la salsa secreta? Cuando se le preguntaba, Madoff y su equipo ofrecían una explicación compleja y deliberadamente opaca, conocida como la estrategia de conversión Spoilstrack. Esta jerga técnica, diseñada para confundir a los no expertos y disuadir a los expertos de profundizar demasiado,
esencialmente implicaba comprar una cartera de acciones de primera línea, acciones sólidas y conocidas, como las del S&P 100, y luego utilizar opciones, derivados financieros, para protegerse contra las caídas. En teoría, esta estrategia podría generar rendimientos constantes y reducir el riesgo. En la práctica, requeriría una ejecución perfecta en el mercado de opciones, una liquidez inmensa y una suerte casi divina para evitar cualquier trimestre negativo durante 20 años. Pero aquí está la espeluznante verdad que solo sería descubierta al final: la estrategia de conversión Spreadstrike nunca se llevó a cabo. Nunca. El dinero de los inversores nunca se invirtió realmente en acciones ni opciones. En cambio, se depositaba en una cuenta bancaria ordinaria en el Chase Manhattan Bank y luego en el Bank of New York. Las ganancias que Madoff reportaba no eran rendimientos de inversión, eran el capital de nuevos inversores que entraban al esquema. Si el inversor A quería retirar sus $10 millones, esos 10 millones venían de los 15 millones que acababa de depositar el inversor B, más el capital adicional de C, D y E. Los extractos de cuenta que recibían los clientes eran pura ficción, generados en un sistema informático obsoleto y escritos a mano en muchos casos, para dar la ilusión de un seguimiento meticuloso. Este fraude era tan íntimamente personal que las personas que trabajaban en el back office de Madoff, en un piso de la oficina sellado y misterioso, se dedicaban simplemente a crear documentos falsos a partir de datos ficticios. Las transacciones se fechaban retroactivamente para simular que Madoff siempre tomaba las decisiones correctas en el momento preciso. El Wizard of Wall Street no era un genio de la inversión, era un falsificador magistral. El esquema Ponzi funcionó durante décadas porque el flujo de entrada de nuevos capitales era constante y creciente. El círculo vicioso de la confianza era poderoso. Si una persona de su estatus social, un amigo en el club de golf, un colega en la sinagoga, una celebridad de alto perfil, confiaba en Madoff, ¿quién era usted para cuestionarlo? Muchos de los clientes de Madoff provenían de círculos muy específicos, la comunidad judía de élite, especialmente en Florida y Nueva York. Madoff se ganó la confianza de esta comunidad a través de la filantropía y las conexiones sociales. Al invertir su dinero, estos clientes no solo buscaban ganancias, sino también la confirmación de su estatus. Si Madoff aceptaba su dinero, usted estaba dentro del círculo. Esta red social no solo alimentó la estafa, sino que también actuó como su mejor defensa. Cuando una persona dudaba, el miedo a ser la única que perdiera la oportunidad superaba la prudencia. Sin embargo, a pesar de este aura de invulnerabilidad, la estructura del esquema Ponzi es inherentemente frágil. Requiere un crecimiento exponencial continuo para sostener los retiros. Y cuando las cosas van mal, van catastróficamente mal. Desde el exterior, había quienes sí veían las costuras. Aquí debemos abrir uno de los bucles más frustrantes de la historia, la crónica de Harry Markopolos. Marco Polos, un analista de derivados y gestor de carteras, fue uno de los pocos que aplicó las matemáticas financieras al rendimiento de Madoff y rápidamente llegó a una conclusión ineludible: los retornos eran imposibles. En el año 2000, y repetidamente en los años subsiguientes, Marco Polos intentó alertar a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, SEC. Presentó informes detallados, inicialmente titulados El fraude de Wall Street más grande del mundo, en los que desglosaba por qué la estrategia de Madoff no podía generar esos rendimientos estables. Marco Polos demostró que para ejecutar esa estrategia en el volumen que Madoff afirmaba, el fondo habría tenido que ser uno de los mayores compradores de opciones en el mundo, un movimiento que habría dejado huellas obvias en el mercado. No había tales huellas. La conclusión era simple: si la estrategia era falsa, y los números eran consistentemente perfectos, el fondo era un fraude Ponzi masivo. La negligencia de la SEC en responder a las advertencias de Marco Polos es, en sí misma, una tragedia colateral. El organismo regulador, que debía proteger al público, realizó investigaciones superficiales y repetidamente dio a Madoff un pase limpio. ¿Por qué? La arrogancia de Madoff, su prestigio en la industria y, seamos sinceros, su capacidad para intimidar a los investigadores jóvenes, combinados con una incompetencia regulatoria masiva, permitieron que el esquema continuara creciendo, pasando de decenas de miles de millones a los fatídicos 65.000 millones. Ahora, mientras cerramos esta primera parte, debemos avanzar al clímax. Los esquemas Ponzi solo mueren por dos razones: o el promotor huye, o se produce una corrida de retiros. Para Madoff, fue la segunda.
llegó el otoño de 2008. La crisis financiera global, detonada por el colapso de las hipotecas subprime, paralizó el mundo. Los inversores, presas del pánico y necesitados de liquidez desesperada, comenzaron a exigir retiros masivos. Instituciones financieras respetables se derrumbaban. El mercado se tambaleaba. Incluso el imperturbable Madoff sintió la presión. A medida que los retiros se acumulaban, Madoff se dio cuenta de que el dinero fresco ya no entraba lo suficientemente rápido. La olla de los nuevos inversores se había secado y la cuenta bancaria de Bliss, que debería haber contenido miles de millones en activos invertidos, estaba peligrosamente cerca de cero. Madoff necesitaba 7.000 millones de pesos para cubrir las solicitudes de retiro. Era una cantidad imposible de conseguir. Por primera vez en décadas, el mago de Wall Street no pudo sacar un conejo de su sombrero. El viernes 5 de diciembre de 2008, Bernie Madoff sabía que todo había terminado. Él ya no podía soportar la mentira. Había pasado de ser un hombre de negocios a un criminal condenado, y la presión lo quebró. En un momento de desesperación, Madoff llamó a sus dos hijos, Mark y Andrew, quienes trabajaban en la división legítima de corretaje de la empresa, pero que, según él, no sabían nada del fraude de inversiones. Madoff los convocó a su ático de Park Avenue, un refugio de opulencia que pronto se convertiría en su jaula. La confesión fue brutal y concisa, un acto de cobardía que intentó disfrazar de liberación. Les dijo que no tenía nada, que la división de inversiones era una gran mentira y que era un esquema Ponzi. Mark y Andrew estaban, o al menos eso afirmaron, en estado de shock absoluto. Habían trabajado para su padre toda su vida, defendiendo su nombre y su reputación. La reacción de los hijos fue inmediata y definitiva. Ante la monstruosa magnitud de la traición, los lazos familiares se rompieron. En lugar de encubrir el crimen o ayudar a su padre a buscar una salida, Mark y Andrew se dirigieron directamente a las autoridades federales, forzando la mano del destino. El jueves 11 de diciembre de 2008, al amanecer, el FBI llamó a la puerta del ático de Madoff. El mito había sido demolido. El ídolo se había caído. Lo que siguió fue una revelación pública que sacudió los cimientos de la confianza financiera en todo el mundo y desató una búsqueda global de activos perdidos que continúa hasta el día de hoy. Esta es solo la punta del iceberg. En la próxima parte, desvelaremos los mecanismos exactos de la caída, el arresto, la devastación inmediata de las víctimas y la pregunta que aún nos persigue: ¿quiénes eran los cómplices? Profundizaremos en la vida de lujo que Madoff financió con el sufrimiento ajeno y el sistema legal que tuvo que lidiar con un crimen de magnitud incalculable. Acompáñenme mientras continuamos desgranando la caída de Bernie Madoff, el hombre que convirtió la confianza en una deuda de 65.000 millones de pesos. Yo les ruego que me acompañen de nuevo, que se sumerjan conmigo en el abismo de esta historia, porque la verdadera fascinación yace no solo en el monto estratosférico del fraude, que ya discutimos, sino en la aterradora y metódica arquitectura de la mentira que Bernie Madoff construyó y mantuvo operativa durante décadas. No estamos hablando de un simple estafador de esquina, estamos desentrañando la obra de un ilusionista financiero con acceso a las más altas esferas del poder económico, alguien que operaba simultáneamente en dos realidades completamente divergentes, una, brillante y legítima, la otra, sombría y criminal. Si en la primera parte establecimos la magnitud superficial del desastre, ahora es imperativo que profundicemos en el cómo. ¿Cómo es posible que un fraude de esta naturaleza lograra ocultarse a plena vista en el corazón de Wall Street, justo bajo las narices de los reguladores más sofisticados del mundo? La respuesta, como a menudo sucede en los grandes crímenes, reside en una combinación letal de credibilidad social, exclusividad psicológica y una estrategia financiera falsificada que era lo suficientemente compleja como para disuadir la curiosidad, pero lo suficientemente simple en su resultado final como para inspirar confianza ciega. Debemos entender la dualidad operativa de Madoff Investment Securities, la firma que sirvió como el caparazón perfecto para el fraude. Madoff tenía dos divisiones principales. Por un lado, estaba el negocio de creación de mercado, market making, una operación genuina, transparente y extremadamente exitosa. Esta división, la que le valió a Bernie su reputación de pionero y figura respetada, estaba ubicada principalmente en el piso 19 y otros niveles de la Torre Lipstick. Pero era el otro lado de la operación, la división de asesoría de inversiones, Investment Advisory, o IA, ubicada en el 17, o a veces segregada sutilmente en pisos adyacentes,
la que albergaba el corazón podrido de la estafa Ponzi. Bernie Madoff, como un maestro de marionetas, se aseguró de que estas dos divisiones operaran en universos separados. El personal legítimo de market making no tenía contacto, ni conocimiento, ni acceso al piso donde se fraguaban los crímenes. Esta compartimentalización fue clave. Si alguna vez la SEC o un auditor externo intentaban mirar, siempre eran dirigidos a la parte legítima del negocio, que era impecable y generaba millones de dólares reales. El fraude, por el contrario, era una empresa familiar y altamente aislada, manejada por un círculo interno minúsculo que incluía a figuras de confianza ciega, como Frank D. Pasquale, Anat Bongiorno y otros empleados que, o estaban completamente corrompidos, o eran tan ingenuos que no podían concebir que su jefe fuera un criminal. El señuelo financiero que Madoff utilizaba para atraer a sus víctimas era la promesa de rendimientos extraordinariamente consistentes, una característica que, paradójicamente, debería haber sido la primera señal de alarma. Madoff afirmaba emplear una estrategia de inversión propietaria conocida como la Split Strike Conversion o estrategia de conversión dividida de opciones. Permítanme explicarles, aunque brevemente y de forma didáctica, la fachada de esta estrategia, porque es fundamental para comprender la ilusión. La estrategia teórica implicaba comprar una cesta de acciones de primera línea, blue chip stocks, cubrir esa posición con opciones de venta, puts, y generar ingresos vendiendo opciones de compra, calls. El objetivo de esta compleja danza financiera era, supuestamente, obtener retornos moderados pero estables, independientemente de si el mercado subía o bajaba. Madoff no prometía duplicar su dinero en un año, sino que garantizaba algo mucho más peligroso, una tasa de retorno anual del 10 al 15%, con una volatilidad casi nula. Los estados de cuenta de sus clientes mostraban meses y meses de ganancias positivas, con raras y mínimas pérdidas. Y es aquí donde la mentira se hizo arte. Lo que Madoff mostraba era estadísticamente imposible. En mercados volátiles, como los que se vivieron en las décadas de los 80 y 90, incluso los gestores más brillantes experimentan picos y valles significativos. Madoff, sin embargo, navegaba todos los huracanes financieros con la serenidad de un velero en aguas tranquilas. ¿Por qué nadie se lo cuestionó seriamente? Porque la gente, especialmente la rica, quiere creer en la existencia de un secreto, de un mecanismo oculto que solo el elegido posee. Madoff alimentó este mito, refiriéndose a su estrategia como algo demasiado complicado para que la SEC lo entienda y únicamente accesible para un club selecto. Esta exclusividad fue el segundo gancho psicológico más fuerte. Para invertir con Madoff, no bastaba tener dinero, necesitaba ser recomendado, ser aceptado. Esto elevó la figura de Bernie a la de un gurú impenetrable, un portero de la riqueza. El inversor no se sentía como un cliente, sino como un privilegiado. Y cuando a uno le conceden un privilegio, la tendencia natural no es a la crítica, sino a la gratitud y la obediencia silenciosa. Pero volvamos a la mecánica del fraude en el piso 17, el verdadero sótano de la operación. Cuando los clientes depositaban millones, ese dinero no se invertía en acciones o en opciones de venta. No se ejecutaba absolutamente ninguna estrategia de conversión dividida. El dinero se depositaba en una sola cuenta bancaria de la firma, una cuenta checking normal y corriente en el Chase Manhattan Bank, para luego trasladarse a la cuenta central de Madoff en el Bank of New York. Era, literalmente, un fondo de efectivo gigante. Cuando un cliente quería un retiro, Madoff simplemente pagaba con el dinero depositado por un cliente más reciente. Este es el esquema Ponzi en su forma más pura y brutal. Sin embargo, para mantener la ilusión, se necesitaban dos elementos vitales, estados de cuenta falsos y un aparato de auditoría que garantizara que nadie mirara demasiado de cerca. Los estados de cuenta eran obras de ficción retroactiva. Los empleados del piso 17, utilizando programas informáticos antiguos, generaban transacciones inexistentes con fechas pasadas. Si el mercado había subido mucho un mes, ellos mostraban una ligera ganancia, conservadora. Si el mercado caía, ellos inventaban una venta exitosa de opciones de compra que cubría las pérdidas. Lo increíble es la escala. Madoff tenía que falsificar miles de transacciones de opciones y acciones cada mes, creando un rastro de papel, o, más precisamente, de datos digitales falsos, que supuestamente sumaba decenas de miles de millones de dólares. Y aquí entra en escena la farsa de la auditoría. Para cumplir con las regulaciones de la SEC, toda firma de inversión necesita una auditoría externa.
El auditor de Madoff Investment Securities durante años fue una firma minúscula y totalmente oscura llamada Freeling & Horowitz. Esta firma, que supuestamente auditaba 65.000 millones de pesos en activos, estaba compuesta por un solo contador, David Freeling, y operaba desde un pequeño local en un centro comercial de las afueras, lejos de la majestuosidad de Wall Street. Freeling no realizaba auditorías, Madoff le entregaba los números y él simplemente los firmaba por una tarifa anual. Esta relación simbiótica y corrupta permitió que la firma presentara documentación limpia a la SEC año tras año. La magnitud del fraude solo pudo crecer gracias a lo que yo llamo los facilitadores institucionales, los feeder funds o fondos de alimentación. Madoff, siendo tan selectivo, no podía gestionar billones de personas directamente. En cambio, grandes fondos de inversión, particularmente en Europa y Asia, como Fairfield Santry o Kingate, actuaron como sus intermediarios. Estos fondos recogían dinero de cientos de instituciones y miles de individuos ricos y lo canalizaban a Madoff. Ellos no eran meros clientes, eran los validadores de la credibilidad de Madoff. ¿Por qué lo hacían? Porque Madoff les devolvía una parte de las ganancias, y lo más importante, porque podían decirle a sus propios clientes que tenían acceso al genio de Madoff. Estos feeder funds eran ciegos voluntarios, motivados por las enormes comisiones que ganaban por no hacer absolutamente nada más que entregar el dinero. Ellos no ejercían la debida diligencia, no hacían preguntas difíciles. Se convirtieron en el escudo perfecto de Madoff, amplificando su alcance global sin que él tuviera que mancharse las manos con la tediosa tarea de vender. Pero mientras esta intrincada red de engaños se tejía, en las sombras, había voces que gritaban la verdad, voces que eran sistemáticamente ignoradas por el sistema. Es aquí donde la historia de Bernie Madoff se cruza con la de Harry Markopolos, un analista financiero que se convertiría en una figura trágica de nuestra época. Markopolos fue uno de los pocos profesionales que se tomó el tiempo de analizar los rendimientos que Madoff prometía. Él no necesitaba acceso a los libros de contabilidad de Madoff, solo necesitaba la matemática pura y simple. Markopolos empezó a sospechar de Madoff alrededor de 1999 o 2000. Su argumento central era devastador en su lógica: si Madoff estaba ejecutando la Split Strike Conversion con la frecuencia que sus rendimientos indicaban, necesitaría estar ejecutando volúmenes de opciones tan masivos que, inevitablemente, habrían tenido que dejar una huella masiva en los mercados de opciones de Chicago. Si Madoff compraba y vendía suficientes opciones para mover miles de millones, el precio de esas opciones se habría visto afectado. Sin embargo, el mercado permanecía impasible. Conclusión de Markopolos: Madoff no estaba ejecutando ni una sola de esas operaciones. Sus rendimientos eran suaves, demasiado perfectos, como si hubieran sido trazados con un transportador. Markopolos y su pequeño equipo intentaron desesperadamente alertar a la Comisión de Bolsa y Valores, SEC. A lo largo de 8 años, Markopolos presentó al menos 5 informes detallados a la SEC, siendo el más famoso el de 2005, titulado El fraude de Wall Street más grande del mundo. Sus informes no eran meras sospechas, eran análisis cuantitativos que demostraban que la única forma de que Madoff mantuviera esos rendimientos era que sus operaciones fueran completamente ficticias. Él argumentaba que Madoff era una bomba de tiempo. Pero la SEC, la entidad encargada de proteger al inversor, falló una y otra vez. Se iniciaron investigaciones superficiales, pero estas chocaban constantemente contra el muro de la reputación intachable de Madoff. Las oficinas de Nueva York de la SEC estaban intimidadas, tal vez, por el estatus de Madoff, un expresidente del Nasdaq, un hombre con profundas conexiones políticas y sociales. Los burócratas, que carecían de la agudeza técnica o la voluntad política para creer que un fraude de esta escala pudiera existir en su patio trasero, optaron por la inacción. Las advertencias de Markopolos fueron archivadas, despreciadas o simplemente mal manejadas por personal incompetente. La negligencia regulatoria no fue solo un error, fue un factor habilitador fundamental para que el fraude de Madoff superara la marca de los 65.000 millones de pesos. A medida que avanzaba la década de 2000, el fraude se hizo más grande, más pesado, más difícil de sostener. Madoff no tenía manera de salir de él. Un Ponzi solo funciona mientras la entrada de nuevo capital supere a las solicitudes de retiro. En los años de bonanza, esto era fácil. Pero la naturaleza misma de un esquema Ponzi significa que, en el momento en que la liquidez se congela, el castillo de naipes se derrumba. Y ese momento crítico llegó con el cataclismo de 2008.
La crisis hipotecaria subprime estalló, desatando una paranoia financiera global. La gente, temerosa de que los bancos colapsaran, comenzó a retirar su dinero de todas partes. Los grandes feeder funds, que habían estado alimentando el esquema de Madoff, se vieron inundados por solicitudes de rescate masivas de sus propios clientes. De repente, Madoff, el genio inexpugnable, se enfrentó a algo que nunca pudo fabricar, una crisis de liquidez. Las solicitudes de retiro que llegaron a finales de 2008 no eran las habituales, eran miles de millones de dólares, solicitados simultáneamente, con una urgencia que no admitía dilación. Madoff no tenía dinero para pagar. El efectivo depositado en su cuenta bancaria, aunque significativo, era una fracción minúscula de los 65.000 millones de pesos que él afirmaba gestionar. La fachada perfecta se había encontrado con su némesis, un pánico financiero que nadie, ni siquiera el más grande de los estafadores, podía controlar. Bernie Madoff, que había pasado décadas mintiendo al mundo exterior, ahora se encontraba acorralado en su propia oficina. Ya no podía inventar los ingresos, ni retrasar los pagos. La bomba que Marco Polo había predicho estaba a punto de explotar, y la presión insoportable no solo recaía sobre el criminal, sino sobre su círculo íntimo, su familia, y la conciencia que, quizás, en sus momentos finales de desesperación, comenzaba a despertar. La cuenta de efectivo se estaba secando, y la única persona que podía detener la hemorragia de dinero falso estaba a punto de tomar la decisión que cambiaría su vida y la percepción de Wall Street para siempre. El telón del fraude estaba a punto de caer, pero no por la acción de los reguladores, sino por la implacable lógica del colapso financiero global que lo obligó a mirar el vacío que él mismo había creado. La siguiente fase de esta inmersión nos obligará a presenciar el doloroso y abrupto final de esta saga, la confesión a medianoche, y la devastación personal y social que siguió a la revelación de la mentira. Yo les aseguro que la parte más escalofriante de esta historia no es el monumental monto del fraude, ni la lista interminable de víctimas, es la pasmosa simplicidad y la prolongada impunidad con la que se llevó a cabo la farsa. Piensen en esto, Bernie Madoff, el supuesto maestro de las finanzas, el gurú que operaba en la estratosfera de Wall Street, no estaba usando algoritmos avanzados, ni secretos de trading milenarios. Estaba operando con una mentira tan básica, tan elemental en su estructura, que la única explicación para su éxito de 4 décadas era la colaboración involuntaria, o tal vez intencional, de la pereza humana, la arrogancia reguladora y, fundamentalmente, la codicia insaciable de sus inversores. El gancho más inmediato, aquel que me obliga a profundizar en el corazón podrido de su operación, es el mito del Split Strike Conversion. Madoff vendía esta estrategia como un sofisticado mecanismo de opciones, diseñado para proteger el capital mientras generaba rendimientos constantes y moderados, ajenos a la volatilidad del mercado. Era un nombre complejo, pomposo, envuelto en jerga financiera que solo un doctorado en economía se atrevería a cuestionar abiertamente. Pero si retiramos el velo, si observamos el esqueleto de su operación, nos encontramos con la realidad brutal. La estrategia era simplemente un asiento contable en papel, un número que se inventaba mes tras mes, impreso meticulosamente en estados de cuenta falsificados. Profundicemos en la geografía del engaño. La empresa de Madoff, Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, ocupaba varias plantas en el edificio Lipstick en Manhattan. El piso 17 era la parte legítima, la división de market making y corretaje, un negocio real y respetable que le daba a Bernie el aura de legitimidad, el ruido de las operaciones y el flujo de caja necesario para mantener la fachada. Pero era el piso 19, accesible solo para un puñado de empleados leales, principalmente Frank D. Pascale y las secretarias de contabilidad, donde se gestaba la verdadera conspiración. Este piso 19 era un santuario. Un espacio de trabajo silencioso, separado, donde la única actividad real era la falsificación masiva de documentos. Imaginen, si pueden, a un grupo de personas dedicadas no a invertir, ni a analizar mercados, sino a recrear un universo paralelo de transacciones inexistentes. Usaban software antiguo, a menudo obsoleto, programado específicamente para generar confirmaciones de operaciones que nunca ocurrieron, utilizando precios de cierre de días pasados que se adaptaban perfectamente a la narrativa de ganancias constantes. Eran notarios de una fantasía. Los reportes de la Comisión de Valores y Bolsa, SEC, eran evadidos porque los registros, aunque falsos, parecían impecables, con las fechas, los precios y las entidades de contraparte perfectamente alineadas en el papel. El sistema no solo producía mentiras,
producía evidencia de las mentiras. El conflicto latente en esta fase de la narrativa ya no es si Madoff puede mantener el engaño, sino quién va a exponerlo y por qué ese alguien ha sido sistemáticamente ignorado. Aquí debemos nombrar al verdadero héroe trágico de esta saga, Harry Markopolos. Markopolos, un analista financiero que inicialmente intentó replicar la estrategia de Madoff para su propia empresa, se dio cuenta rápidamente de que la promesa de rendimientos consistentes y altos, sin volatilidad ni correlación con el mercado, era matemáticamente imposible. Era, en sus propias palabras, físicamente imposible ejecutar el volumen de operaciones que Madoff afirmaba realizar sin afectar los precios del mercado de opciones, una anomalía que habría sido visible para cualquier observador de la industria. Markopolos no se quedó callado. A partir de 2000, presentó a la SEC múltiples informes detallados, cada uno más contundente que el anterior, titulado inicialmente The World's Largest Hedge Fund is a Fraud. El fondo de cobertura más grande del mundo es un fraude. Su análisis era exhaustivo, forense, y señalaba no solo la imposibilidad matemática, sino también los fallos de custodia y la falta de registro de las operaciones en las cámaras de compensación. Y aquí viene el patrón de interrupción que define la impunidad de Madoff, la inacción burocrática. ¿Cómo es posible que una agencia reguladora, con el poder de auditar y citar, haya ignorado múltiples advertencias durante casi una década? La respuesta es un cóctel tóxico de arrogancia institucional y reverencia. Madoff no era un operador de medio pelo, era el expresidente del Nasdaq. Su nombre llevaba consigo un peso, una respetabilidad que actuaba como un escudo impenetrable. Los auditores de la SEC, a menudo inexpertos o recién salidos de la universidad, estaban deslumbrados, o peor aún, eran víctimas de una profecía autocumplida. Si Bernie Madoff, el gran maestro, está haciendo esto, debe ser legal, simplemente no lo entendemos del todo. El error fatal de la SEC no fue la falta de información, sino la falta de curiosidad y la incapacidad de mirar más allá de la fachada social. Markopolos les suplicó que hicieran una simple verificación de terceros, que llamaran a las firmas de corretaje que Madoff supuestamente utilizaba como contrapartes para confirmar si esas transacciones existían. Nunca lo hicieron. Se contentaron con las explicaciones verbales y los documentos impresos en el piso 19. Esta negligencia tuvo un efecto amplificador devastador a través de los llamados feeder funds, fondos alimentadores. Madoff, inteligentemente, no trataba directamente con la mayoría de sus pequeños inversores. En cambio, usaba estos fondos intermediarios, como Fairfield Greenwich Group o Kenneth Management, que recaudaban miles de millones de dólares de individuos y los canalizaban directamente a Madoff. Estos fondos alimentadores eran cruciales para la supervivencia del fraude, pues no solo proporcionaban capital fresco constante, sino que también actuaban como la primera línea de defensa. ¿Por qué un inversor individual dudaría si un gran fondo institucional, que cobra tarifas astronómicas por due diligence, diligencia debida, ya había validado la inversión? La realidad era que muchos de estos fondos alimentadores realizaban una diligencia debida superficial, si acaso, porque temían perder el acceso a la gallina de los huevos de oro. Su codicia se traducía en una ceguera voluntaria. Madoff les daba el mejor rendimiento constante del mercado, y ellos le entregaban el dinero sin hacer preguntas incómodas. Se convirtieron en facilitadores inconscientes de una de las mayores transferencias de riqueza fraudulenta de la historia. La presión interna para Madoff, sin embargo, crecía exponencialmente a medida que el sistema financiero global comenzaba a tambalearse a mediados de la década de 2000. Los años de relativa calma le habían permitido gestionar los retiros con nuevos ingresos, creando una bicicleta financiera que, aunque ilegal, era sostenible mientras el flujo de efectivo fuera positivo. Pero cuando la crisis de las hipotecas subprime comenzó a erosionar la confianza y los inversores prudentes empezaron a retirar capital preventivamente, Madoff se encontró con la pesadilla de todo esquema Ponzi. Las salidas superaban a las entradas. Aquí, la narrativa del genio financiero se desmorona y se revela la figura del simple delincuente desesperado. Madoff y su círculo íntimo en el piso 19, que incluía a su hermano Peter Madoff, encargado de la parte legítima, y a sus hijos, quienes desconocían la estafa, o eso afirmaron, empezaron a sentir el calor. Cada solicitud de rescate de capital se convertía en un ataque directo a la estructura de la mentira. Los miles de millones que supuestamente existían en las cuentas de custodia eran, en realidad, solo unos cientos de millones. Todo lo demás se había gastado, se había retirado,
o se había depositado en cuentas bancarias personales para mantener la ilusión de opulencia que era el sello de Madoff. La ironía de esta situación es profunda. Mientras que la SEC, el organismo diseñado para proteger al público, fracasaba por incompetencia y irreverencia, el fraude fue expuesto por fuerzas de mercado que Madoff no podía controlar. A finales de 2007 y durante todo 2008, la ola de pánico global hizo que hasta los inversores más complacientes exigieran su dinero. Ya no bastaba con inventar una ganancia del 1% para el mes. Ahora, Madoff necesitaba dinero real para cubrir retiros que sumaban miles de millones de dólares. El momento crítico se acerca a pasos agigantados. Las cuentas bancarias que contenían el capital restante se reducían peligrosamente y la capacidad de Madoff para atraer nuevos inversores se había estancado, ya que el mundo financiero estaba congelado por el pánico. El aire en el piso 19 se volvió tóxico, cargado de miedo. La necesidad de conseguir dinero se transformó en una obsesión. En ese punto, ya no había vuelta atrás. No existía estrategia de trading real que pudiera salvarlo. Solo quedaba una opción: la confesión, el derrumbe o el milagro. Bernie Madoff, el hombre que creyó que su reputación lo blindaba contra la realidad, se encontraba en un callejón sin salida creado por 40 años de impunidad y la creciente demanda de liquidez que la crisis financiera mundial le imponía. El mito de la estrategia infalible se había evaporado, dejando al descubierto la terrible verdad: no había inversiones, solo una hoja de cálculo en rojo y un número cada vez menor de dólares físicos en el banco. La bomba estaba a punto de explotar y la mecha la había encendido el mismo pánico que Madoff prometió evitar. Hemos llegado al punto álgido de la presión, donde la mentira ya no puede sostenerse por la simple fuerza de la personalidad o la incompetencia reguladora. El factor externo, la gran recesión, está a punto de forzar la mano del maestro estafador, obligándolo a enfrentar la realidad que Marco Polo había predicho y la SEC había ignorado. Permanezcan atentos, porque la próxima vez desmenuzaremos los días finales, el momento de la implosión familiar y la revelación que conmocionó al mundo. La caída es inminente y las consecuencias, incalculables. Estaba allí, en el ojo del huracán que él mismo había conjurado, pero esta vez, la ilusión ya no era suficiente para apaciguar la tormenta. Si la parte 3 de esta historia nos condujo a la comprensión del prestigio intocable, de la arquitectura psicológica que sostenía la fachada de Bernard L. Madoff Investment Securities, esta parte 4 debe sumergirnos en el hedor del colapso inminente, el momento exacto en que las vigas de 65.000 millones de pesos de dólares se dieron bajo el peso implacable de la realidad económica. La gran recesión de 2008 no fue solo un evento financiero global, fue el martillo del juicio que destrozó el cristal de la farsa. Para Madoff, acostumbrado a manejar flujos de caja y peticiones de rescate predecibles, la crisis representó la interrupción final del patrón, el pattern interrupt que su sistema no podía simular. Hasta ese momento, la entrada de dinero nuevo, la sangre fresca de nuevos inversores seducidos por los rendimientos consistentemente mágicos, siempre había superado con creces las peticiones de retirada. Este era el motor esencial de la máquina Ponzi. Pero a medida que el pánico se apoderaba de Wall Street y los activos reales se evaporaban, la gente, incluso la más rica y complaciente, comenzó a exigir liquidez. Querían su dinero, no en papel, sino en efectivo, para cubrir pérdidas en otras inversiones o simplemente para protegerse. Y de repente, el grifo se secó. Recuerdo la sensación de claustrofobia que debió haberlo invadido, la conciencia gélida de que, por primera vez en décadas, no había dónde esconderse. Las peticiones de redención que llegaron a finales de 2008, especialmente en noviembre y principios de diciembre, no eran las habituales peticiones de millares, eran exigencias que sumaban miles de millones. Se hablaba de 7.000 millones de dólares en solicitudes de retirada que debían cumplirse de inmediato. ¿Y cuánto efectivo real existía en las cuentas de BMIS? Una cantidad insignificante, si consideramos la magnitud de las promesas. Había una desconexión abrumadora entre el número que se presentaba en los estados de cuenta, esa quimera de 65.000 millones de pesos en activos bajo gestión, y la realidad bancaria, que probablemente no superaba los pocos cientos de millones. Madoff, el mago, se había quedado sin trucos, y el conejo que debía sacar de la chistera era un cheque de 7.000 millones de pesos que simplemente no existía. La presión interna debió ser insoportable. Por más de 20 años, Madoff había mantenido una doble vida,
el respetado patriarca de Wall Street por un lado, y el contable psicótico que manipulaba un libro de contabilidad fantasma por el otro. Pero a medida que la fecha límite para cumplir con las redenciones se acercaba, la fachada se agrietaba de manera irreparable. El maestro de la simulación, el hombre que había convencido a la SEC y al mundo de su invulnerabilidad, se vio reducido a un hombre atrapado en su propia oficina, enfrentando la certeza de que el final era cuestión de horas. ¿Qué haces cuando has construido una mentira tan monumental que su confesión garantiza tu destrucción y la de tu familia? Aquí es donde la narrativa pasa del fraude financiero a la tragedia personal, un momento de quiebre psicológico que define el desenlace. Decidió que el peso de la verdad era demasiado grande para cargarlo solo, o quizás, y esto es crucial, necesitaba descargar la culpa o buscar una salida antes de que las autoridades, o peor aún, los clientes más poderosos, descubrieran la verdad por sí mismos. El escenario fue su apartamento de lujo en Manhattan, a principios de diciembre de 2008. Reunió a sus dos hijos, Mark y Andrew, quienes habían trabajado en la parte legítima del negocio de Madoff durante años, y le soltó la bomba con una brutalidad que solo la desesperación permite. No les dijo que la empresa estaba pasando por dificultades financieras debido a la recesión. No. La confesión fue total y definitiva, es todo una gran mentira. Es un esquema Ponzi. Se acabó. No me queda nada. La reacción de los hijos es una de las mayores incógnitas y uno de los bucles narrativos más abiertos de toda la saga Madoff. Realmente no sabían nada de la naturaleza fraudulenta del negocio principal de su padre, o se limitaron a mirar hacia otro lado mientras manejaban la parte legítima de la correduría, la que no estaba directamente involucrada en la gestión de activos. La versión que llegó a los medios, y la que sostuvieron los hijos hasta el trágico final de Mark, fue de absoluta ignorancia y horror. Imaginen el shock, no solo el negocio familiar, su prestigio y su riqueza desaparecían, sino que el hombre que había sido su mentor y su figura paterna se revelaba como el criminal financiero más grande de la historia. La traición fue inmediata y, en retrospectiva, necesaria. Los hijos, Mark y Andrew, enfrentados a la verdad devastadora, tomaron una decisión que selló el destino de su padre. Consultaron a sus abogados y, sin mucha dilación, informaron a las autoridades. Fue un acto de autoprotección, sí, pero también el reconocimiento de que la magnitud del crimen superaba cualquier lealtad familiar. No podían ser cómplices, no podían encubrir el agujero negro de 65.000 millones de pesos. El 11 de diciembre de 2008, agentes federales llegaron al apartamento de Madoff. No fue la SEC, la agencia que había fallado repetidamente en detectarlo a pesar de las advertencias de Harry Markopolos, fue el FBI. Madoff, calmado y resignado, los recibió. La conversación es parte de la historia negra de la justicia financiera. Cuando se le preguntó si tenía algo que decir, Madoff simplemente confirmó la magnitud del desastre, señalando que solo quedaban cientos de millones en la empresa y que el resto era un fraude monumental. Fue arrestado esa misma tarde. Aquí es donde debemos hacer una pausa para reengancharnos con la verdadera escala del problema, más allá de la simple cifra que los titulares gritaban. Se hablaba de 65.000 millones de pesos, pero esa cantidad era, en sí misma, una ficción. Representaba el saldo final en los estados de cuenta falsificados que Madoff había estado enviando a sus clientes, el capital original más los rendimientos ficticios acumulados a lo largo de los años. El dinero real invertido, el capital principal que la gente y las organizaciones depositaron en sus manos, se estimaba en unos 17 pesos con 50 centavos mil millones. Esta es la distinción crucial, 65.000 millones de pesos fue la promesa de la riqueza, 17 pesos con 50 centavos mil millones fue el capital que se evaporó. El impacto fue sísmico, y su radio de acción fue mucho más amplio de lo que se podría esperar de un esquema enfocado en la élite. La clientela de Madoff era un mosaico de instituciones, fundaciones caritativas y personas físicas. No solo afectó a celebridades y multimillonarios, el fraude devastó fundaciones que financiaban investigaciones médicas, museos de arte y escuelas. Organizaciones benéficas judías en particular, que confiaban en Madoff no solo por su reputación sino por su propia filantropía, perdieron miles de millones, llevando a la bancarrota a instituciones vitales. El daño social fue incalculable, mucho más allá del mero número en un balance. Con el arresto de Madoff, comenzó la fase más compleja y dolorosa del proceso, la liquidación y la recuperación de activos.
La Securities Investor Protection Corporation, SIPC, y el tribunal nombraron a Irving Picard como el fideicomisario encargado de desentrañar el nudo gordiano de Madoff y recuperar fondos para las víctimas. La tarea de Picard era titánica: rastrear el dinero robado, identificar a los verdaderos acreedores y, lo más controvertido, demandar a aquellos que habían recibido pagos sustanciales de Madoff en los años previos al colapso. Esta estrategia de recuperación o clawback generó un nuevo conflicto. Picard argumentó, correctamente bajo la ley de bancarrota, que si usted había sacado más dinero de BMIS del que había invertido, esos beneficios eran, de hecho, fondos robados que debían ser devueltos a la piscina de compensación para pagar a aquellos que habían perdido hasta el último céntimo de su capital. Piénsenlo bien, ¿cómo se siente un inversor de Madoff que metió $1 millón en 1995 y sacó 1.2 millones de pesos en 2007, creyendo que había obtenido ganancias legítimas, cuando de repente le exigen devolver los 200,000 pesos en ganancias ficticias e incluso el capital inicial si había sacado todo? De repente, las víctimas se estaban demandando entre sí. El fideicomisario Picard se convirtió en una figura tan temida y vilipendiada por algunos inversores como el propio Madoff, a pesar de que su misión era corregir el crimen. Era la única manera de equilibrar la balanza y asegurarse de que aquellos que nunca obtuvieron beneficios tuvieran una oportunidad de recuperar su capital. La saga de la recuperación, que aún hoy continúa, es un testimonio de la complejidad legal que resulta de un fraude a esta escala. Los bancos que actuaron como alimentadores o feeder funds, aquellos que canalizaron miles de millones de sus propios clientes hacia Madoff a cambio de jugosas comisiones sin realizar la debida diligencia, se convirtieron en objetivos primarios de las demandas de Picard. Estas instituciones, como el fondo Fairfield Sentry, enfrentaron demandas por miles de millones, acusadas de ser negligentemente cómplices del esquema. La revelación del fraude Madoff no solo destruyó fortunas, destruyó la confianza en todo el sistema regulatorio. Se hizo evidente que la SEC había tenido múltiples oportunidades para intervenir. La narrativa del fracaso regulatorio se hizo tan densa como la del propio fraude. ¿Cómo fue posible que un esquema que, en principio, violaba los principios básicos de la lógica financiera, cómo podía Madoff generar rendimientos positivos y constantes incluso cuando el mercado caía en picado, pudiera operar durante tanto tiempo sin ser desenmascarado? La respuesta estaba, en parte, en la psicología de la autoridad y la deferencia al prestigio. Nadie quería ser la persona que cuestionara al genio de Wall Street, al expresidente de Nasdaq. El aura de exclusividad, el requisito de tener que rogar para poder invertir con Madoff, funcionó como un escudo de invulnerabilidad. El sistema regulatorio estaba diseñado para detectar pequeños fraudes, no estaba preparado para la audacia de un fraude que operaba a la vista de todos, dentro de un edificio de prestigio en Manhattan, utilizando la apariencia de la legitimidad institucional. A medida que el FBI y el equipo de Picard profundizaban en los libros de contabilidad falsos, se reveló la verdadera sofisticación y simplicidad de la operación. Las transacciones no existían. No había un sofisticado algoritmo de split strike conversion. Solo había transferencias bancarias entre la cuenta de inversión y la cuenta operativa personal de Madoff, una cuenta que utilizaba para financiar su estilo de vida faraónico, yachts privados, yates, múltiples residencias de lujo. El dinero que los inversores creían que estaba produciendo ganancias en el mercado de valores estaba, en realidad, pagando las vacaciones y el estilo de vida de Bernie Madoff y de sus anteriores inversores. La revelación de la escala de este desfalco monumental, la traición familiar que condujo al arresto y el doloroso proceso de recuperación de activos nos deja en un punto de inflexión. Madoff estaba bajo arresto domiciliario en su lujoso apartamento, con una fianza de 10 millones de pesos, esperando el juicio que definiría su legado y su destino. La pregunta ya no era si era culpable, sino qué castigo sería suficiente para un crimen que había destruido la vida de miles de personas, borrado décadas de caridad y socavado la fe en la integridad financiera. Esta es la cruda realidad del colapso: el prestigio se había esfumado, y lo que quedaba era solo la imagen de un hombre desesperado, esposado, cuya vida de lujos y engaño estaba llegando a su inevitable y resonante final. La cuenta regresiva hacia el juicio y la sentencia final había comenzado. Quiero invitarlos a que, en nuestra próxima y última entrega, examinemos el clímax legal de esta historia, el juicio, la devastadora declaración de culpabilidad de Madoff, la sentencia de 150 años,
la trágica espiral de su familia y, finalmente, el legado duradero de desconfianza y regulación que el fraude de 65.000 millones de pesos de Bernie Madoff dejó en el panorama financiero global. La parte final será el desenlace, la confrontación de Madoff con la justicia y el recuento final de las pérdidas irrecuperables. Nos encontramos ahora en el final de este tortuoso camino, en el momento en que la justicia, lenta pero implacable, se cierne sobre la figura de Bernard Lawrence Madoff. Si las partes anteriores delinearon la arquitectura perfecta del engaño, esta última entrega debe centrarse en la demolición total, en el coste humano, en la sentencia simbólica y en el legado perdurable de un fraude que redefinió la traición financiera. Es aquí donde la historia deja de ser un análisis económico y se convierte en una tragedia judicial, familiar y social de proporciones bíblicas. El telón se levantó en la primavera de 2009 para el acto final. Tras su arresto y su confesión cruda a sus hijos, la única confesión que al principio pareció importarle, y su posterior reclusión domiciliaria hasta que se le revocó la fianza, Madoff ya no era el titán de Wall Street. Era un anciano derrotado, un paria universal. La pregunta en el aire ya no era si era culpable, eso se había resuelto el 12 de marzo de 2009, cuando se declaró culpable de 11 cargos federales, incluyendo fraude de valores, fraude electrónico, lavado de dinero y perjurio. La cuestión central era, ¿cómo cuantificar y castigar la destrucción de la confianza global, la aniquilación de los ahorros de toda una vida, y el daño psicológico infligido a miles de personas? La contextualización legal nos lleva directamente a la sala del Tribunal Federal de Manhattan. La atmósfera era eléctrica, cargada con la ira acumulada de la nación. El juez Danichem presidía, y su tarea no era solo aplicar la ley, sino también proporcionar una válvula de escape a un público que sentía que todo el sistema regulatorio había fallado. El conflicto que definía esta fase no era entre la defensa y la fiscalía, sino entre el monstruo financiero y sus víctimas. Madoff, en un esfuerzo que muchos consideraron un gesto vacío y tardío, renunció a la necesidad de un juicio. Su confesión fue pragmática, admitió que su negocio de gestión de activos había sido, desde al menos la década de 1990, una operación Ponzi gigantesca. Sin embargo, en el lenguaje frío del criminal, minimizó el periodo del engaño y, crucialmente, se negó a nombrar cómplices. Este fue el primero de varios lazos abiertos que la conclusión legal no lograría cerrar por completo. ¿Estaba Madoff actuando solo, o era el guardián silencioso de una red más amplia de facilitadores? La negativa a implicar a otros, incluso frente a su propia destrucción, sugería una lealtad, o quizás un último acto de control sobre la narrativa. El desarrollo de los procedimientos judiciales se centró en un aspecto poco común en los casos de cuello blanco, las declaraciones de impacto de las víctimas. Estos testimonios fueron el clímax emocional que el caso necesitaba. El 29 de junio de 2009, la sala del tribunal se convirtió en un confesionario público del dolor. Decenas de personas, desde jubilados hasta líderes de fundaciones benéficas que ahora estaban en bancarrota, se pusieron de pie. Sus palabras fueron dagas que penetraron la coraza de indiferencia que Madoff había mantenido durante décadas. Hablaron de suicidios, de matrimonios destrozados, de la humillación de tener que volver a trabajar a los 80 años y de la devastación de ver cómo fundaciones dedicadas a curar el cáncer o a financiar la educación cerraban sus puertas. No pidieron clemencia, exigieron la máxima pena, una que resonara con la magnitud de su sufrimiento. Recuerdo la declaración de una mujer, cuya identidad prefiero proteger por respeto, que relató cómo su madre, una sobreviviente del Holocausto que había confiado sus escasos ahorros a Madoff, había muerto poco después de enterarse del fraude, convencida de que su vida de privaciones había sido en vano. El testimonio no trataba solo de dinero, trataba de la destrucción de la fe en el futuro. Cuando llegó el momento de Madoff de dirigirse a la corte, muchos esperaban un acto de contrición genuino, algo que explicara por qué había elegido este camino. Lo que obtuvieron fue una disculpa escueta y notoriamente insuficiente. Madoff expresó dolor y vergüenza, afirmando que el fraude había comenzado pequeño, como una mala decisión, y había crecido fuera de control. Insistió en que el daño a su familia era un castigo que no merecían, un intento patético de desviar la atención hacia su propia miseria en lugar de la ruina que él había provocado. Sus palabras sonaron huecas, calculadas, desprovistas de la empatía que el momento exigía. Fue el testimonio final de un narcisista que, incluso ante la guillotina legal, seguía centrado en sí mismo. El juez Chin, visiblemente conmovido por los testimonios de las víctimas, procedió a dictar sentencia.
Rechazó la súplica de la defensa de una pena más indulgente, argumentando que el crimen de Madoff no era solo un delito financiero, era un acto de maldad extraordinaria. La decisión del juez fue clara, la sentencia debía ser tanto punitiva como simbólica, un mensaje inequívoco a Wall Street y al mundo. Bernard Madoff fue sentenciado a 150 años de prisión federal, la pena máxima permitida por la ley para los cargos presentados. Esta cifra, 150 años, se convirtió inmediatamente en un número mítico, un ancla pesada en la historia de la delincuencia financiera. La edad de Madoff en ese momento, 71 años, hacía la sentencia equivalente a una cadena perpetua prolongada, asegurando que nunca volvería a ver la luz del día como un hombre libre. Fue un castigo que no buscaba la rehabilitación, sino la retribución y la expiación por el mal absoluto cometido. Madoff fue inmediatamente ingresado en el Complejo Correccional Federal de Butner, en Carolina del Norte, un lugar muy alejado de los lujos de su penthouse en Manhattan. Una vez cerrada la puerta de la celda de Madoff, comenzó la verdadera pesadilla logística, la recuperación de activos y la restitución a las víctimas. Este proceso, complejo y agónico, se convirtió en el segundo gran gancho de la conclusión, un desarrollo que duraría más de una década. El Tribunal de Quiebras nombró al abogado Orvain Picard como fideicomisario, trustee, para supervisar la liquidación de la empresa y recuperar los fondos robados. La tarea de Picard era monumental, casi kafkiana. En primer lugar, tuvo que desenmarañar la red de transacciones de Madoff. No existían activos reales. La mayor parte de los supuestos 65.000 millones de pesos eran fantasmas, meras entradas en estados de cuenta falsificados. La verdadera pérdida se estimó en alrededor de 18.000 millones de pesos del capital principal invertido, el dinero que los clientes depositaron realmente, no las ganancias inexistentes que Madoff les había prometido. El reto legal más grande fue la aplicación de las llamadas clawbacks, recuperación de fondos. Según la ley de bancarrota, el fideicomisario tenía el derecho de recuperar el dinero retirado de la Madoff Securities por clientes que habían ganado dinero. Esto incluía a individuos y fondos de cobertura que, sin saberlo, habían retirado más dinero del que habían invertido en los 6 años anteriores al descubrimiento del fraude. Esta decisión generó un conflicto moral y legal tremendo. Por un lado, la ley exigía recuperar estos fondos para distribuirlos equitativamente entre todas las víctimas, especialmente las más devastadas. Por otro lado, significaba que algunas víctimas inocentes que habían retirado dinero de buena fe, quizás para pagar una hipoteca o la universidad, se convirtieron, legalmente, en ladrones, obligados a devolver ganancias que creían legítimas. La ironía era dolorosa, Madoff robó 18.000 millones de pesos, pero el proceso de recuperación convirtió a víctimas en antagonistas. Picard y su equipo lucharon implacablemente, demandando a miles de personas, bancos y fondos de inversión que habían sacado provecho, recuperando con éxito miles de millones de dólares, un esfuerzo legal sin precedentes. Mientras la maquinaria de la restitución giraba lentamente, el costo humano fuera de la cárcel se intensificaba, concentrándose brutalmente en la familia Madoff. Ruth Madoff, la esposa, cuyo papel en el fraude sigue siendo ambiguo, ella siempre mantuvo que ignoraba la estafa, fue despojada de casi toda su riqueza y obligada a vivir en el ostracismo total. Pero la tragedia más oscura recayó sobre los hijos. Mark Madoff y Andrew Madoff, los dos hijos que habían denunciado a su padre, nunca pudieron escapar de la sombra de la vergüenza y la sospecha. Aunque no fueron acusados de participación criminal en el esquema Ponzi, estaban inextricablemente vinculados a la empresa y al nombre. Sus carreras fueron destruidas, su vida social, inexistente. La vergüenza pública, el acoso mediático y la imposibilidad de convencer al mundo de su inocencia generaron una presión insoportable. El 11 de diciembre de 2010, justo 2 años después de que Bernie Madoff confesara el fraude, Mark Madoff, de 46 años, se suicidó en su apartamento de Nueva York. Fue un evento devastador que reveló la profundidad del daño colateral. La tragedia continuó años después, cuando Andrew Madoff, el hijo menor, murió de cáncer linfático en 2014, enfermedad que él y otros miembros de la familia atribuyeron al estrés tóxico y crónico provocado por el escándalo. La caída de Bernie Madoff no solo arruinó financieramente a miles, sino que consumió a su propia línea de sangre. El clímax final de esta historia no es solo la sentencia o el suicidio, sino la gran revelación sobre la falla regulatoria. La debacle de Madoff expuso una incompetencia colosal y casi criminal por parte de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC.
varias veces, y la más famosa en 2005 por la persistencia del denunciante Harry Markopolos, la SEC había recibido información detallada que demostraba matemáticamente que el negocio de Madoff era imposible. Los retornos constantes del 10 al 12%, la negativa a permitir auditorías externas serias y el uso de una pequeña firma contable poco conocida para un negocio de ese tamaño, eran señales de alerta que fueron repetidamente ignoradas o despachadas superficialmente por los investigadores de la SEC. La revelación de esta negligencia provocó una purga interna en la SEC y alimentó el ímpetu para la reforma regulatoria. Madoff se convirtió en el epítome de la arrogancia y la falta de supervisión en el periodo previo a la crisis financiera de 2008. Su caso, junto con la crisis de las hipotecas subprime, demostró que la promesa de autorregulación de Wall Street era una quimera peligrosa. A pesar de que el fraude de Madoff no fue la causa principal de la crisis de 2008, su colapso sirvió de espejo cínico para reflejar la codicia y la negligencia que habían infectado las altas finanzas. El caso Madoff se citó repetidamente en los debates que condujeron a la Ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street y protección al consumidor en 2010, una legislación destinada a aumentar la transparencia y fortalecer los mecanismos de protección a los inversores. Y así llegamos al cierre definitivo, al punto final en la vida del arquitecto de esta destrucción. Bernard Madoff pasó sus últimos 12 años en prisión. Se convirtió en un recluso de bajo perfil, alejado del contacto público, otorgando alguna entrevista esporádica donde seguía manteniendo la ficción de que había actuado solo y que lamentaba el daño causado, si bien su arrepentimiento siempre pareció condicional. En 2020, en medio de la pandemia global, sus abogados solicitaron su liberación anticipada, alegando que padecía una enfermedad renal terminal y que le quedaban menos de 18 meses de vida. El juez Chin rechazó rápidamente la solicitud, reafirmando que la magnitud de su crimen superaba cualquier compasión que su estado de salud pudiera generar. Madoff debía morir en prisión. Y así fue. El 14 de abril de 2021, Bernard Madoff falleció en el Centro Médico Federal de Butner a la edad de 82 años. Murió solo, desprovisto de la gloria robada y de la riqueza que había usado para manipular al mundo. Su muerte cerró el capítulo biográfico, pero no el legado. El fraude de Madoff de $65 mil millones se erige como un monumento sombrío a la confianza mal depositada, a la ceguera institucional y a la seducción de los retornos imposibles. Demostró que el fraude más grande no es aquel que es más complejo, sino aquel que está envuelto en la capa de credibilidad y exclusividad. Madoff vendió un producto que era más valioso que las ganancias, vendió el acceso a la élite, la pertenencia a un club selecto y la promesa de seguridad financiera en un mundo incierto. A través del esfuerzo del fideicomisario Picard y la posterior distribución de fondos, una parte sustancial de las pérdidas primarias fue recuperada, un logro extraordinario en la historia de los casos Ponzi. Pero el daño psicológico, la pérdida de fe en los mercados y la desconfianza hacia las instituciones regulatorias son cicatrices que permanecen. La caída de Bernie Madoff no es solo una historia de crimen. Es una lección didáctica y atemporal sobre la naturaleza humana, la facilidad con la que aceptamos lo increíble cuando viene de una fuente creíble, y el costo devastador que paga la sociedad cuando la avaricia de un individuo supera cualquier barrera de ética o de ley. Hemos navegado por los oscuros pasillos de la codicia, desde los susurros iniciales del engaño hasta el grito final de la justicia. La historia de Madoff está concluida, su vida extinta, su nombre manchado. Sin embargo, el análisis de cómo operó, cómo manipuló el sistema y cómo destrozó vidas continúa siendo una asignatura obligatoria para cualquiera que desee comprender las dinámicas del poder, la corrupción y la fragilidad inherente de la confianza financiera. Les invito, ahora, a llevar estas lecciones con ustedes, a cuestionar la fachada de la exclusividad y a exigir siempre la transparencia que Madoff tan hábilmente evadió. Nunca debemos olvidar la historia de Bernard Madoff, pues olvidar significa invitar al próximo gran fraude. Hubo un momento en la historia reciente en el que el sistema financiero mundial descubrió una verdad insoportable. El mayor peligro no venía de la falta de regulación, ni de la complejidad de los mercados, sino de algo mucho más humano. La confianza. Porque cuando la confianza se convierte en fe ciega, cuando nadie se atreve a hacer la pregunta incómoda, cuando todos creen que alguien más ya verificó los números, nace el fraude perfecto. Y esta es la historia del hombre que entendió eso mejor que nadie. Un hombre que no robó a escondidas. Un hombre que no huyó con el dinero. Un hombre que fue admirado,
respetado y celebrado mientras destruía el patrimonio de miles de personas. Su nombre era Bernard L. Madoff. Antes de hablar del crimen, debemos hablar del mito. Porque Bernie Madoff no parecía un estafador. Parecía exactamente lo contrario. Durante décadas, su nombre fue sinónimo de estabilidad, prestigio y éxito. En Wall Street, decir yo invierto con Madoff no era una advertencia. Era una declaración de estatus. Bernard L. Madoff Investment Securities, fundada en 1960, no era una empresa cualquiera. Era una institución. Un símbolo de la evolución del mercado moderno. Madoff fue uno de los pioneros en introducir sistemas electrónicos para la negociación de acciones. Cuando otros aún gritaban órdenes en el piso de la bolsa. Él ya estaba pensando en computadoras, algoritmos y eficiencia. Su influencia fue tan grande que llegó a ocupar el cargo de presidente no ejecutivo del Nasdaq. Piénsenlo por un momento. El hombre responsable de velar por la integridad de uno de los mercados más importantes del mundo. Era, al mismo tiempo, el arquitecto del mayor fraude financiero jamás registrado. Esta es la primera gran ironía de esta historia. Y no será la última. La oficina principal de Madoff se encontraba en el icónico Lipstick Building, en Manhattan. Un edificio elegante, moderno, imponente. Nada en su fachada sugería engaño. Los pasillos eran silenciosos. El ambiente, profesional. Los empleados, eficientes y discretos. Todo transmitía una sola idea. Aquí no pasan cosas turbias. Pero dentro de esa estructura aparentemente impecable, existían dos realidades completamente distintas. Por un lado, la división legítima de corretaje y market making. Un negocio real, rentable, transparente. Esta división ejecutaba órdenes para otros corredores, generaba ingresos auténticos. Y era auditada con relativa normalidad. Por el otro lado, existía algo muy diferente. Una división pequeña, cerrada, casi invisible. La división de asesoría de inversiones. Ese era el corazón del fraude. Aquí es donde la historia deja de ser financiera. Y se convierte en profundamente psicológica. Bernie Madoff no buscaba clientes. Los clientes lo buscaban a él. Invertir con Madoff no era una transacción económica. Era una invitación. No cualquiera podía entrar. No bastaba con tener dinero. Había que ser recomendado. Aceptado. Elegido. Si alguien hacía demasiadas preguntas. Si insistía en entender los detalles técnicos. Si parecía ansioso o desesperado. Madoff simplemente decía que no. Y esa negativa tenía un efecto devastador. Porque cuando alguien te rechaza, asumes que el problema eres tú. No la oferta. Esta estrategia, conocida como la cuerda de terciopelo, creó una ilusión de exclusividad tan poderosa, que las personas deseaban aún más formar parte del fondo. Si Madoff te aceptaba, sentías que habías llegado a la cima. Los estados de cuenta llegaban puntualmente. Mes tras mes. Año tras año. Rendimientos constantes del 10, 12, a veces 15% anual. Con una volatilidad sorprendentemente baja. Cuando el mercado caía, los fondos de Madoff resistían. Cuando el mercado subía, los fondos de Madoff ganaban. Pero sin excesos sospechosos. No había picos extremos. No había caídas abruptas. Era una línea casi perfecta. Demasiado perfecta. Pero aquí aparece el segundo gran error humano. Cuando algo funciona demasiado bien, preferimos no investigarlo. Porque investigar implica el riesgo de perderlo. Cuando algún inversor se atrevía a preguntar cómo se lograban esos resultados, Madoff ofrecía una explicación compleja y técnica. La llamada estrategia de conversión Splitstrike. Una combinación sofisticada de acciones de primera línea y opciones financieras diseñadas para cubrir riesgos. En teoría, sonaba plausible. Incluso elegante. Pero la explicación estaba diseñada con un propósito claro. Confundir. Era lo suficientemente técnica como para intimidar a los no expertos. Y lo suficientemente opaca como para desanimar a los expertos de profundizar. Madoff no quería que la entendieran. Quería que confiaran. Y la mayoría lo hizo.
Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si todo era tan sólido, si los números eran tan perfectos, si el prestigio era tan incuestionable, ¿por qué nadie logró replicar su estrategia? ¿Por qué nadie, jamás, obtuvo resultados similares? La respuesta a esa pregunta es la grieta por donde comenzó a filtrarse la verdad. Lo que los inversores no sabían y no descubrirían hasta décadas después era que su dinero nunca fue invertido. Ni en acciones, ni en opciones, ni en ningún mercado. El dinero se depositaba en cuentas bancarias ordinarias. Primero en Chase Manhattan Bank. Luego en el Bank of New York. Allí permanecía. Cuando un cliente solicitaba un retiro, se le pagaba con el dinero de otro cliente más reciente. Era un esquema Ponzi en su forma más pura. Simple. Antiguo. Letal. Pero cubierto por una fachada tan respetable que nadie quería ver lo que realmente era. Durante años, el esquema creció alimentado por una fuerza imparable. La prueba social. Si bancos internacionales confiaban en Madoff, si fundaciones benéficas invertían con él, si amigos cercanos hablaban maravillas de sus retornos, ¿quién eras tú para dudar? La duda, en ese entorno, no era prudencia. Era casi una ofensa. Y así, el silencio se convirtió en complicidad. Pero todo fraude, por perfecto que parezca, tiene un enemigo inevitable: la realidad. Y mientras Bernie Madoff construía su imperio de papel, alguien, en silencio, ya había comenzado a notar que las matemáticas no cuadraban. En la próxima parte, conoceremos al hombre que intentó detenerlo, al analista que vio lo imposible y fue ignorado. Porque a veces, la verdad no fracasa por ser falsa, sino por ser demasiado incómoda para ser escuchada. Hasta aquí, hemos visto cómo un hombre construyó una reputación tan sólida que nadie se atrevió a cuestionarla. Vimos cómo la confianza se transformó en silencio y cómo el prestigio reemplazó a la verificación. Pero esta historia no termina aquí. Porque mientras miles de personas celebraban ganancias constantes, alguien, en silencio, comenzó a hacer las preguntas que nadie quería escuchar. En la próxima parte, conoceremos al analista que aplicó lógica y matemáticas, donde otros solo aplicaron fe. Y descubriremos por qué, aun con advertencias claras, el sistema decidió mirar hacia otro lado. Gracias por acompañarme hasta este punto. Si este contenido te resulta valioso, te invito a dejar un me gusta y a suscribirte al canal. Eso ayuda a que estas historias sigan siendo contadas. Nos vemos en la segunda parte.